Buenas noches, hermanos. Saludamos a todos los que nos ven en internet. Y esta noche también quería saludar de manera especial a nuestro hermano Al Vincent, que se sienta aquí. Él está en Estados Unidos en trámites personales y me dijo que nos iba a estar viendo, creo que son las 5 de la tarde allá. Así que le mandamos un saludo a nuestro hermano Al. Dios quiera que todos los trámites que está haciendo salgan conforme a la voluntad del Señor. Bueno, y también saludamos a todos los que nos ven, que son hartos hermanos en hartas partes, gracias a Dios, que se unen a este estudio por medio de la transmisión. Lo que hemos estado analizando las últimas semanas ha sido el tema de la doctrina de Satanás. Y el propósito de hacerlo es claramente, como dice 2 Corintios, capítulo 11, que me gustaría que lo revisáramos, 2 Corintios capítulo 11, versículo 14. No es 14. Segunda de Corintios es 2:11, perdón. Estoy un poco traspapelado. Es 2:11. Ahí sí. Sí, pero este es el que nos interesa. El 2:11, que es como el hilo conductor del estudio que estamos haciendo, que es, ¿no es cierto?, que dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hay 2 o 3 cosas que sacamos de ahí, ¿no es cierto? Lo primero, que no gane ventaja, que Satanás no gane ventaja. Y eso inmediatamente nos hace pensar en que efectivamente hay algo que Satanás hace, o muchas cosas que puede hacer, justamente para ganar ventaja en nosotros. Y la forma de poder contrarrestar eso es no ignorar sus maquinaciones. Entonces, tenemos que estudiar la doctrina de Satanás para conocer realmente a nuestro adversario y de esa manera conocer sus maquinaciones. Y al conocer sus maquinaciones, nosotros vamos a poder resistirlo. ¿Ya? Hemos estado viendo todo eso, es parte del proceso en cuanto a su realidad, la historia de Satanás, su carácter, que está principalmente determinado por los nombres que tiene, y estamos ahora en las estrategias propiamente tal. La Biblia, la palabra verdadera que está ahí, o la palabra textual, es estratagema. Y estratagema es una estrategia, por cierto, pero que siempre tiene una connotación negativa, maliciosa, ¿ya? O sea, es como sinónimo de truco, tramposo, algo así. Entonces, Satanás es un tramposo, hace trucos, trata de engañar maliciosamente. Eso es la palabra estratagema. Y dijimos que hay 2 formas o 2 vertientes a través de las cuales Satanás va a realizar su obra principalmente. Lo primero es desacreditando la palabra de Dios, ¿no es cierto? Desacreditando la palabra de Dios en el mundo inconverso, colocando un velo, ¿no es cierto?, para que no crean la palabra de Dios. Recuerden que dice que para el mundo la palabra de la cruz es locura y que las cosas espirituales para la gente sin Dios obviamente van a resultar en algo como la locura. Nos vamos a encontrar con expresiones como la Biblia fue escrita por hombre, que, en fin, y tantas cosas que se dicen acerca de la Biblia, y aunque las personas en algún momento pueden asentir con algunos principios bíblicos, obviamente van a desconocer al autor de la Biblia y al Dios de la Biblia. Entonces, eso es un poco el marco de los inconversos. Pero ahora, en el pueblo de Dios, lo que Satanás va a hacer es engañarnos por medio de torcer su escritura, obviar algunas partes de la escritura, sacar de contexto las escrituras, es decir, darle una mala utilización, ¿ya? Recuerden que el engaño de Satanás no es algo burdo, es algo en lo cual hay parte de verdad. Pero la Biblia no es una parte de verdad, la Biblia es una verdad. Entonces hay que tomarla en todo su contexto. Satanás no es burdo en el sentido de utilizar cosas
que puedan resultar inmediatamente de rechazo, sino que van a ser cosas que nos van a sonar bastante bien incluso a la primera, y hay que escudriñar. Por eso es que el Espíritu Santo tiene que obrar en nosotros la obra de discernimiento, basado en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pero el Espíritu Santo tiene que usar la información que la palabra de Dios nos da para ayudarnos a discernir. A veces no es tan evidente, ¿ya? Entonces, esa es la primera parte. Lo segundo es engañar por medio de su apariencia. Y vemos que él ciertamente va a tratar de producir en el mundo en general e incluso en el mundo cristiano situaciones que, vuelvo a insistir, no son burdas. Satanás no está mayormente, entre comillas, interesado ni en el narcotráfico, ni el trata de blancas, ni ese tipo de cosas. El ser humano es lo suficientemente malo para inventar todas esas cosas y hacerlas sin mediar Satanás. El propósito de Satanás es destruir la iglesia. Eso es el propósito de Satanás. ¿Y cómo lo va a hacer? No de una manera burda. Satanás va a colocar grandes temas como, por ejemplo, la paz mundial. ¿No es cierto? La paz mundial. No que a nosotros queremos estar en conflicto, no que nosotros queramos estar en guerra, pero la paz que Satanás ofrece es una paz en la cual es necesario hacer concesiones. Todos los movimientos de paz ecuménicos lo que buscan es justamente amalgamar todos los sistemas de pensamiento en uno solo y, entre comillas, tolerarnos unos con otros. ¿Ya? Entonces, el camino de la tolerancia, el camino del ecumenismo. El ecumenismo se inició, y todos más o menos los que lo hemos estudiado en el tiempo sabíamos que iba a llegar a este punto, pero el ecumenismo inició solamente enfocado en un concepto religioso, ¿ya? Pero hoy día el ecumenismo es mucho más que eso. El ecumenismo se abrió a conceptos filosóficos, a ideologías que no necesariamente tienen que ver, y de hecho no tienen que ver con creer en Dios o en un Dios, ¿ya? Entonces el ecumenismo es sinónimo de decir, mira, yo acepto como eres, acéptame como soy, no peleemos por esto, ¿no es cierto? Cada uno tiene sus creencias, nadie es dueño de la verdad, todos podemos construir una verdad. Esos movimientos que son así, ¿ya? O movimientos como salvemos el planeta, ¿no es cierto? Démosle más importancia a rescatar las ballenas que a la gente. Y no estoy diciendo con esto, y yo creo que soy una persona que protege los animales, a lo mejor a veces de manera desmedida. Será porque soy más cercano a ellos como animal. Pero creo que se ha pasado la raya de eso. Se ha pasado la raya de eso absolutamente, y hoy día realmente hasta uno puede ver una agresividad en personas que se declaran animalistas y una serie de otras cosas. Y estoy diciendo que somos responsables de la creación de Dios. Pero en verdad, no solamente se está pasando para la otra raya, sino que el día de hoy existen situaciones en las cuales son verdaderas causas que motivan la vida de las personas, ¿ya? No estoy criticando nada, no estoy juzgando nada, no estoy puesto yo acá. Lo que estoy diciendo es que son los focos que se levantan. ¿Para qué? Para distraer con algo que parece bueno. Terminemos con la pobreza del mundo, vamos a construir cabañas, vamos a construir esto. Y por favor, tampoco estoy diciendo que no ayudemos materialmente ni nos aislemos de eso. Lo que estoy diciendo es que esas son las actividades bajo las cuales se busca amalgamar a todos por un bien común, ¿no es cierto? Entonces, no ven que la solución es Cristo, sino que la solución somos nosotros. Nosotros podemos arreglar el problema de la pobreza. Nosotros vamos a arreglar el problema de esto. Nosotros, si nos unimos, si nos unimos para buscar a Dios, ¿no es cierto? A lo más van a dejar que cada uno busque a Dios a su manera. Pídele a tu Dios, yo le pido a mi Dios, pero pidámosle lo mismo. Entonces, todos esos son elementos que tienen que ver con el engaño y el disfraz de Satanás, ¿ya? Satanás no va a aparecer necesariamente asociado a un narcotraficante, no, vuelvo a insistir. El hombre es lo suficientemente malo para hacer por sí solo algún tipo de maldad. Pero el propósito de Satanás es básicamente la palabra de Dios, el pueblo de Dios.
y deja que aquellos que están sin Dios se autodestruyan por sí mismos. El ser humano es autodestructivo por naturaleza. Una vez que cayó en pecado, se desarrolla su concepto de autodestrucción. ¿Ya? Ahora, vimos también que es muy importante conocer el concepto de la obra de anticipación. ¿Qué es lo que es la obra de anticipación? Satanás de alguna manera tuvo información nosotros lo tomamos a partir del capítulo 3, versículo 14 del Génesis, donde al él hacer caer al ser humano, también recibe una maldición. Esa maldición dice que habrá enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Tú le herirás en el calcañar, pero ella te pisará la cabeza. Entonces, desde ese momento, Satanás sabía, ¿no es cierto?, que a partir de la simiente de una mujer nacería un ser humano como una especie de Mesías o alguien que lo derrotaría. ¿Ya? En ese instante no sabemos exactamente si él sabía que Dios mismo es el que vendría, pero comienza a atacar anticipadamente cualquier raíz que tuviera que ver con un justo. ¿Me explico? Entonces por eso usa a Caín, que era del maligno, para matar a Abel. Después intenta destruir la raza humana por medio de una perversión genética con el nacimiento de los gigantes, las mezclas entre ángeles, mujeres, animales. Entonces produjo tal descalabro en la genética humana que Dios tuvo que mandar el diluvio, rescatando solamente aquella familia que se mantuvo pura, que era la familia de Noé. ¿Ya? Posteriormente sabe que a partir de Abraham va a venir un libertador de un pueblo que todavía no existía, como pueblo propiamente tal, existía como familia, y sabía que iba a haber un libertador, Moisés. ¿Qué es lo que hace? Manda a matar a todos los varones que nacían por medio del faraón egipcio, manda a matar a todos los varones, y Moisés es rescatado, como le gusta hacer las cosas a Dios, por la misma hija del faraón. O sea, aquel que lo quería destruir, finalmente el que lo cría. Después vemos que la bendición de Jacob a sus 12 hijos, bueno, esto es antes de Moisés, la bendición de Jacob a sus 12 hijos, ¿no es cierto? La tribu de Judá es la que recibe la bendición mesiánica. Entonces Satanás sabe que ya no es solamente una persona, ¿no es cierto? Ya no es solamente un pueblo, ya no son solo 12 tribus, ahora su foco es una tribu, la tribu mesiánica. ¿Por qué? Porque él no es omnipotente, no es omnisciente, por lo tanto tiene que enfocarse. Es poderoso todo, pero no es Dios. No es tampoco un Dios, bajo ningún punto de vista. Entonces, él tiene que ir, sacando el mayor provecho de sus recursos, la tribu de Judá. Y es así como a lo largo de la historia trató de destruir siempre a la tribu de Judá. Recuerda la historia de Esther. Amán llegó a ser el segundo del rey Asuero, el brazo derecho del rey Asuero. Uno podría haber dicho, pudo haber hecho muchas cosas. Sin embargo, lo único que tenía en mente era destruir a los judíos, destruir a los judíos, destruir a los judíos. ¿No es cierto? Y lanza un edicto y persuade de tal manera que el rey coloca su anillo. Y los que conocen la historia saben que la ley de Medo-Persa no podía ser jamás revocada. Entonces, vemos que trata de hacerlo, ¿no es cierto? Y no puede, obviamente, destruir a los judíos. Entonces se enfoca en el trono de esa línea, de esa tribu, vendría un linaje de la casa de David. Él sabe que el Mesías se sentaría un día en el trono de David. ¿Y qué es lo que hace? Intenta matar a David. ¿Ya? Todos estos son los intentos satánicos. Estos no son casualidades. Aquí está el lineamiento del plan de Dios. Entonces, Saúl, el espíritu lo deja, viene sobre David y Saúl se vuelve loco y en muchas oportunidades intenta asesinar a David. ¿Ya? Y así llegamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento está el nacimiento de Jesús. Recuerden ustedes el nacimiento de Jesús, solamente quisiera que leyéramos el versículo 30 al 33. Quizás
Aquí ya él se entera, se da cuenta, o a lo mejor ya lo sabía de antes, no importa, pero el ángel hace una declaración. Y esa declaración dice que Jesús, este que va a nacer, será llamado Hijo del Altísimo. ¿Ya? Lucas capítulo 1, versículo 30 al 33. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Ahí está, fíjense, el trono de David, su padre. ¿No es cierto? Eso todavía no sucede. ¿Ya? Además, Satanás no pudo matar a David. Entonces, tiene que seguir tratando de anticiparse a que llegue ese momento en que este Mesías se siente en el trono de David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Pausa, y su reino... perdón. Reinará sobre la casa de Jacob, de Israel. ¿Ya? Hay que eliminar a Israel, a los judíos. Y su reino no tendrá fin. Ya. Entonces, esto hace que entonces Satanás busque matar, bueno, Gálatas 4:4, por favor, solamente para confirmar que Jesús vino en el tiempo señalado. Hay un plan perfecto de Dios donde las cosas ocurren de manera perfecta en los tiempos de Dios, y hay un plan que se está desarrollando, del cual Dios es el autor, es el que lo controla, y que ese plan no va a ser cambiado. ¿Ya? Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando se cumplió el tiempo, ¿de quién? De Dios. Vino Jesús, nacido de una mujer. ¿Recuerdan la maldición? La simiente de la mujer. La mujer es Israel, la mujer es María como parte de la tribu de Judá, de la nación de Israel. La mujer es la iglesia, ¿no es cierto? Siempre el concepto de la mujer tiene que ver con el pueblo de Dios, tanto Israel como posteriormente la iglesia. Pero ahí dice de la simiente de la mujer. ¿Ya? Se cumple eso. Ahí está el Mesías que finalmente iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Ahora, Satanás va a tratar de matar a Jesús. Mateo 2, 13 al 20. Después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: De Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: Voz fue oída en Ramá, gran lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Ya, fíjense todo el proceso. Recuerda la historia de los magos. Los magos vienen de Mesopotamia, vienen seguramente Daniel, el profeta Daniel dejó mucha información y ellos de alguna manera siguieron algunas coordenadas astronómicas, pero además esta famosa estrella, ¿ya? Y llegan a Jerusalén y se van donde Herodes y le dicen: oye, venimos a rendir culto o a adorar al rey de los judíos que ha nacido. Herodes casi se da de espalda, ¿no es cierto? Y entonces
muy satánicamente le dice, oye, pucha, cuando lo encuentren, avíseme para yo ir a ver al niño y darle un engañito, no sé, pues, algo, ir a conocerlo. ¿Ya? Quería matarlo. Los magos son advertidos, se van por otro lado, Herodes se vuelve loco y manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Ya, cosa de asegurarse. No sabía exactamente cuánto tiempo tenía, pero de acuerdo a los cálculos del tiempo que le dieron los mismos magos, hizo tabla rasa con todos los niños de 2 años para abajo. ¿Qué es lo increíble de esto? Todo lo que sucede dice que Dios se está cumpliendo, aunque nos suene terrible, pero esta matanza estaba dentro del plan de Dios. Dios ha establecido todas las cosas. Dios ha establecido todas las cosas. Él ya había escrito siglos antes, de Egipto llamé a mi hijo. Él había escrito siglos antes, ¿no es cierto?, de esta matanza. ¿Ya? Ahí vemos también que Satanás no es omnisciente, no lo sabe todo, porque si hubiese sabido todo, se habría ahorrado todo eso y habría seguido al niño a Egipto. ¿Ya? Entonces, intentó matarlo, no pudo. Ahora, no pudo hacer una obra de anticipación de la raíz del Mesías. No pudo anticiparse al nacimiento del Mesías. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Tratar de abortar la misión del Mesías. ¿Ya? Mateo 4, 1 al 5. El famoso diálogo entre Jesús y Satanás. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Ya, y ahí sigue, ¿no es cierto? Y vemos cómo Dios, nuestro Señor Jesucristo, va respondiendo con la palabra. Pero fíjense cómo comienza Satanás. Satanás comienza con una necesidad física, como algo no tan sin importancia como para ver si pica. Tiene hambre, obedéceme convirtiendo esta cosa en pan. Pero ¿cómo termina Satanás? Entonces, yo creo que todos conocemos el versículo, el pasaje, ¿no es cierto? Dice, mira, te doy todo esto si me adoras. Ya ahí abiertamente le reveló en su desesperación, te doy todo esto si me adoras. ¿Ya? Y Jesús dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, ¿no es cierto? Por lo tanto, intenta abortar la misión de Jesús antes de que empiece su ministerio público, ¿no es cierto? Ahora, Lucas 4, 28 al 30. Primero leamos el 16, que me faltó escribirlo ahí, el 16. Ustedes leen lo que está entre el 16 y el 28. Lucas 4. Sí, Lucas 4, 16 primero. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Ya, ahora saltemos al 28-30. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la casa de ellos, para despeñarle. Fíjate, termina su tiempo de oración, de ayuno, y va a la ciudad donde se crió, donde estaban sus parientes, donde estaban sus hermanos, sus hermanas, sus tías, sus vecinos, y entra a la sinagoga donde pudo haber entrado cientos de veces, y se le da a leer el libro del profeta Isaías. Jesús termina de predicar, y esa gente que lo conocía desde chiquitito, y que debe haber sido el chiche de Nazaret, porque Jesús no puede haber hecho nada malo. Ahora, ¿qué pasa? Lo quieren matar, lo quieren empujar de una montaña. Esa sinagoga, que hay ruinas de esa sinagoga hasta el día de hoy, está puesta sobre una pequeña meseta en Nazaret, y no es exactamente eso, pero está el borde de la cumbre donde lo iban a tirar, porque no hay más.
No hay otras grandes cumbres. Y esa sinagoga se encontraba en altura. Entonces quisieron empujarlo para matarlo. ¿Quién está detrás de eso? ¿La gente solamente? No, Satanás. Satanás. Ahora, Mateo 16, 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Fíjense acá, Satanás va a ocupar no solamente a uno de sus discípulos, sino a uno de los íntimos de Jesús. De esos 12 discípulos, Pedro era uno, sino más, el más, junto con Juan, los íntimos. ¿Y qué es lo que le está diciendo Jesús? Le está diciendo: es necesario que yo vaya, que muera, que me traten mal, que me azoten, ¿no es cierto?, que sufra, que muera y que resucite. Y Satanás usa a Pedro, ¿no es cierto?, y seductoramente le dice: Señor, no te pase eso, ten misericordia de ti. Pedro no sabe lo que está diciendo seguramente, ¿ya? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Apártate de mí, Satanás. La tentación de no ir a la cruz, que es demasiado atractiva y viene de alguien que quiere a Jesús, ¿no es cierto? Entonces vemos cómo Satanás es sutil para sus estratagemas. Él no es burdo, es sutil, es un artista, es un embaucador, es un tramposo. El mundo cree que Satanás es como el no. El problema es cuando la iglesia o los cristianos creemos: Satanás, me tengo miedo a la oscuridad porque veo cosas como demonios. No, esa cosa es tu imaginación o lo que comiste antes de irte a dormir. La verdad que Satanás, si se te apareciera alguna vez, va a aparecer en tu vida, en mi vida, de una manera totalmente atractiva. O sea, yo voy a querer eso. Y algunas veces hasta incluso lo que diga va a sonar bien. Por eso es que necesito tanto discernimiento. Recuerden que el Espíritu Santo dice que nos guía a toda verdad, que es la Escritura. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a discernir, porque en la Escritura está todo, pero hay muchas cosas con las cuales Satanás nos tienta hoy día que no están en la Escritura, ¿no es cierto? Pero están los principios. Pues yo tengo que tener el Espíritu Santo y discernir. Voy, no voy, hago esto. No estoy hablando de corazonada y cosas así. Cuando tú estás en oración, cuando estás verdaderamente siendo guiado por el Espíritu Santo, vas a poder tomar decisiones de cosas que no están en la Biblia. Hay gente que piensa que es del Señor solo porque se cambia de trabajo, solo porque le están ofreciendo más plata, por ejemplo. Pero no está orando, no está esto, no está buscando para que el Espíritu Santo le dé una convicción de sí o de no. ¿Se entiende eso? Entonces, tener cuidado con esas cosas en particular, porque así opera Satanás. Ahora, en el último momento, Mateo 27, 39 al 43, ya Jesús está en la cruz, ya no pudo matarlo cuando niño, ya no pudo matarlo o hacerlo caer aprovechándose de su necesidad física, ya no pudo matarlo por medio de aquellos mismos con quienes se crió, ya no pudo hacerlo abortar la misión a través de alguien íntimo de él. Mateo 27, 39 al 43. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otros salvó,
Asimismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque he dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Ahí nomás. Entonces vemos que aquellos religiosos a los cuales Jesús les dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo, ¿no es cierto? Pero ¿qué le pedía a los religiosos? Todos esos religiosos seguramente fueron testigos oculares directos de muchos de los milagros que Jesús hizo y que están en la Biblia, y de otros que hizo y no están en la Biblia, porque recuerden que Juan dice que Jesús hizo muchas otras más cosas, muchas otras más señales. Por lo tanto, señales tenían para el campeonato, suficiente, más que suficiente. Querían un truco más. Hace un truco más. Bájate de ahí. Si tú te bajas, vamos entonces a creer que tú eres realmente el Rey de Israel. ¿Qué pasa si Jesús se baja? Se aborta el plan de salvación. Ahora, Jesús no deja de ser Dios, por si acaso. No es que Él falló y que perdió su estatus de Dios, no. Los que sonamos somos nosotros. Si Jesús convierte las piedras en pan, sonamos nosotros. Si Jesús le hace caso a Pedro, sonamos nosotros. ¿Ya? Nosotros nos perdemos, no hay plan de salvación. Jesús vuelve al cielo, sigue siendo Dios, y en la eternidad seguirán felices el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sin necesidad de nosotros. Y todos nosotros al lago de fuego. ¿Ya? Entonces, la obra de anticipación de Satanás se refiere a estudiar todos los intentos de Satanás por impedir el juicio de este Mesías, ¿no es cierto?, sobre él, definitivo. ¿Se entiende? Ok, ahora, esta colita es de lo anterior, el imitador viene aquí. Habiendo sido frustrado y derrotado en cada instancia en la que intentó impedir la venida del Mesías y estorbar la misión, Satanás se enfoca en la descendencia. En la descendencia de la mujer, la descendencia de Jesús, nosotros como hijos. Quiero que veamos primero Apocalipsis 12. Capítulo 12, versículo 4 al 6. Aquí recuerde que Apocalipsis, igual que muchos textos que son de carácter profético, vamos a encontrar nosotros varios tiempos que por la gracia de Dios y en el tiempo que vivimos y por el conocimiento que podemos tener de toda la Escritura, podemos identificar esos tiempos. Ahora me explico, leámoslo. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahí nomás. Entonces vamos por parte. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Eso ya pasó. Eso fue al inicio de la rebelión de Satanás, cuando él se lleva o arrastra la tercera parte de los ángeles, que son llamados estrellas también, y se transforman en ángeles caídos. ¿Ya? Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz al hijo, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Eso ya pasó. Satanás trató de eliminar a Jesús. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro. Ya dio a luz al hijo varón, pero todavía no rige con vara de hierro. ¿A quiénes regirá como vara de hierro? A todas las naciones. Eso va a pasar en el milenio. Por eso es que Satanás trató de destruir el trono de David, porque el Mesías se va a sentar en el trono de David en Jerusalén cuando Dios restaure el planeta en el séptimo milenio, que es el milenio del descanso, en el cual Jesús, desde
la Jerusalén terrenal, restaurado todo el planeta, ¿no es cierto?, regirá a las naciones que todavía existirán. Ese no es el fin del camino. ¿Cuál es el fin del camino? La nueva Jerusalén. ¿Ya? Entonces, eso está ahí. Y por eso es que nosotros necesitamos entender bien este tema de la simiente y de los descendientes, a quienes está persiguiendo hoy, o desde siempre, o desde que Jesús dice, fue arrebatado para Dios. Eso ya pasó, ya Jesús ascendió, ¿no es cierto? Está sentado a la diestra del Padre, ¿cierto? ¿Se entiende eso? Entonces ahí vemos cómo ocurre este proceso en cosas pasadas y que no han pasado aún. Ahora, la simiente, Efesios capítulo 1. Efesios 1, 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, perdón, ahí nomás. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, que somos predestinados y somos adoptados como hijos. ¿Ya? Ahora, capítulo 2 de Efesios, versículo 11 al 16. De Efesios. 2:11. 2:11 al 16. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha en mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Pausa. Acordaos en otro tiempo vosotros, los gentiles, que en cuanto a la carne eran llamados sin circuncisión por la circuncisión hecha con manos. ¿No es cierto? Está hablando de que esa era nuestra condición. Pero ahora como gentiles fuimos adoptados como hijos. Ya no somos gentiles, somos hijos de Dios. Salimos de los gentiles. Pero ¿qué dice? En aquel tiempo estábamos sin Cristo, muerto espiritualmente. Pero no solo eso, agrega, alejado de la ciudadanía de Israel. Dos pueblos a lo cual el dragón persigue. La iglesia e Israel. La iglesia e Israel. ¿Ya? Aun cuando Israel hoy tiene un velo, su existencia implica que está vigente la restauración de Jerusalén y la coronación de Jesús en el trono de David. Y la historia nos muestra que los judíos, específicamente los judíos, aunque se llama nación de Israel, hoy día solamente son identificables los judíos, que es la tribu mesiánica, ha sido prácticamente devastada en muchas oportunidades. En muchas oportunidades. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué se esconde detrás de eso? Hay cuantas teorías de que Alemania estaba dominada por la economía de los judíos, y sí, hay ciertas cosas que son verdad, pero para llegar a ese nivel de exterminio, para llegar al nivel de exterminio de la Inquisición española, los mayores enemigos del judaísmo ha sido el catolicismo romano. El catolicismo romano, por eso que los judíos tienen tal rechazo muchas veces, los ortodoxos estoy hablando, al cristianismo, porque para ellos cristiano es sinónimo de católico. Ya, ellos no tienen ese entendimiento de que existe el cristiano bíblico. No, para ellos cristiano es sinónimo de católico. Aquellos que los expulsaron, los mataron, los quemaron, los persiguieron, los robaron. Cuando Isabel la católica, casada con Fernando, que paradojalmente la abuela de Fernando de Aragón era judía, ellos expulsaron a todos los judíos en un decreto, el famoso decreto de Alhambra,
no se podían llevar nada de oro, les quitaron todo. Entonces, robados, diezmados, quemados, perseguidos, todo, siempre. ¿Y qué pasa? Y vuelven a surgir, vuelven a surgir. ¿Por qué? Porque es la tribu mesiánica que, aunque hoy desconoce al Mesías, es en el trono del rey que ellos idolatran, al rey David, es en ese trono donde el Mesías que ellos rechazaron, o que rechazan hasta hoy, ¿no es cierto?, se sentará. Por eso es que los 7 años de tribulación son para los judíos. ¿Por qué? Porque ellos en ese momento se van a dar cuenta y van a mirar al que traspasaron y dice que van a llorar porque se van a dar cuenta de eso. Se van a dar cuenta de eso. Entonces todo eso es parte de este plan de Dios que Satanás conoce y va a perseguir a esos dos pueblos. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, adoptados como hijos de Dios, los que en otro tiempo estábamos lejos, ahora somos hechos cercanos. ¿A quién? A los que estábamos lejos, Israel. Por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, gentiles y judíos, o israelitas, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál era la pared intermedia de la separación? La ley. No porque la ley fuera mala, sino porque la ley separaba a un pueblo que estaba bajo esa ley y que no pudo cumplir, y un pueblo que estaba sin ley, pero que en Cristo cumple esa ley. ¿Ya? Esto es para entender a quién persigue Satanás. ¿A quién persigue Satanás? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en la carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando entre ellos las enemistades. Eso todavía no ha ocurrido en totalidad. Pero dice que, Romanos, ¿qué cosa dice? Que nosotros vamos a ser injertados, ¿no es cierto?, en el olivo silvestre, somos injertados en el olivo natural. Entonces, esto es fundamental, ¿por qué? Porque veamos ahora Apocalipsis 12, pero el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los que guardan los mandamientos de Dios, ahí la palabra es Torá, y el testimonio de Jesucristo. Satanás va a tratar de destruir a ambos pueblos. Por eso es que en nuestra oración congregacional, ¿qué es lo que pedimos nosotros? Porque siempre estamos pidiendo misioneros para Irak, los pobres países musulmanes, y está bien, y por favor no tengo nada. Pero donde también se necesitan muchos misioneros cristianos verdaderos es en Israel. Porque el judío de hoy, lo único que conoce como cristiano es el catolicismo. Es el catolicismo. No hay iglesias evangélicas. Hay una que es evangeloca, pero en Jerusalén, pero no hay iglesia cristiana. O sea, entre esas mejor vayan a la ortodoxa. No sé cuál es peor, pero no hay. Porque si hay gente difícil, porque ellos saben, ¿no es cierto? Y ellos ni siquiera consideran a Jesús como un profeta, como es el caso de los musulmanes. Ellos odian a Jesús. Ellos odian a Jesús. En una oportunidad yo estaba orando en el Muro de los Lamentos, y ahí, bueno, oran de todos los lugares del mundo, pero orando, en realidad ellos pues en el nombre de Jesús, y había un ortodoxo al lado que entendió eso y así, me escupe, y se fue lanzando improperio por decir en el nombre de Jesús. Entonces, esa gente tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia. La pregunta es, ¿quién les predica?
¿Por qué no hay misiones? Porque hasta en eso nosotros nos damos cuenta que nos falta amor. Porque sentimos mucho amor por las tribus africanas, las tribus perdidas. ¿Y los judíos? ¿Y los judíos? Todo lo demás está bien, pero está mal que no haya misioneros para allá, misioneros cristianos. Está lleno de católicos. Está lleno de católicos, eso sí. Bien, entonces, Gálatas 3, 6 al 9. Por si acaso hay oración congregacional, a lo mejor les sonaba raro. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces nosotros somos descendientes de Abraham por la fe, ¿no es cierto? Tenemos linaje abrámico por la fe, que es la que cuenta. Si finalmente el linaje sanguíneo tiene una vigencia, ¿no es cierto?, por causa del Mesías que se sentará en el trono de David. Pero todos los demás somos bendecidos por la fe de Abraham y somos injertados en ese linaje de manera espiritual, ¿ya? De manera espiritual. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ya, ¿no es cierto? Por la fe, por la bendición de Abraham, ¿cuál es la bendición que recibió Abraham? En ti serán benditas todas las naciones. No serán benditos todos los habitantes. Todas las naciones, o de todas las naciones, habrán hijos de la fe. ¿Ya? Hijos de la fe, por causa de Abraham. ¿Por qué era importante esto de la descendencia? Para que nosotros tengamos claro que la obra de anticipación de Satanás, como un loco que es, trató de eliminar el linaje, el nacimiento y la obra del Mesías. No pudo hacerlo. Ahora, esa misma ira, esa misma rabia, esa misma locura está volcada no sobre los inconversos. Él los tiene ciegos. ¿Me entiende? Él los tiene ciegos. O sea, hay suficiente maldad ahí. Mientras estén ciegos, no hay ningún problema. El problema para él es el pueblo de Dios, el que ha reconocido al Mesías y el que no ha reconocido todavía al Mesías y que lo reconocerá. Eso es su foco. Por eso el mundo, en general, a lo menos vamos a decir en términos generales, le tiene mal a los judíos, ¿cierto? En general. No estoy diciendo si son simpáticos, si son agradables, no. Pero hay esa animadversión natural. Todos quieren irse contra Israel, todos. ¿No es cierto? El Hamas o el Hezbollah o ISIS mata, o en Siria hoy día han muerto más de 15.000 personas, por causa de ellos mismos, chiitas contra sunitas. ¿Quién dice algo? Pero en Israel muere uno y olvídate todo el mundo, sanciones, la ONU, saltan todo. Odio, odio, odio. Inexplicable. Inexplicable. ¿No es cierto? Lo mismo pasa contigo y conmigo. Tú vas a hablar de Dios, pero hablas del Dios de la Biblia y la gente se te viene encima. Se te viene encima. Satanás odia al pueblo de Dios, al que lo reconoció como nosotros, como Mesías y nuestro Salvador, y que somos hijos por la fe, y al que todavía no lo ha reconocido, que es Israel. ¿Ya? La próxima semana vamos a seguir con el tema de la imitación, ahora sí. La palabra imitación en el griego, la palabra que usa, ¿no es cierto?, es la misma palabra de la cual se saca la palabra ventrílocuo. Es como que él usa a alguien, pero
no habla el mono, en realidad no habla, el que habla es el que está manejando el monicaco. Bien, ¿alguna pregunta? Ok. Amado Padre, en el nombre de Jesús, en tu presencia, agradecido, Señor, por la bendición de poder ser llamados hijos tuyos, por tu Espíritu Santo que nos guía y nos cuida. Y Padre Celestial, agradecidos porque tú venciste a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por este tiempo de poder aprender más de tu palabra. Te pedimos, Padre, por los hermanos y amigos que nos acompañan a través de la transmisión, que tú les bendigas también a ellos, Señor. Agradecidos también porque nos has dado un nuevo día donde podemos enfrentar y aprender más de ti, enfrentar las dificultades, Señor, contigo. Y te pedimos que nos acompañes de regreso a nuestros hogares y todo lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.